ya muchos lo conocen, y va a adentrarnos en un lugar que es lo que hace de que tenga conocimiento cabal y profundo y que todo el mundo hable. No solo ya nosotros como ciudadanos, como investigadores, como seguidores del tema, sino los gobiernos. Quiero presentarles a Luis Emilio Arino, que nos va a profundizar desde un lugar que estoy muy expectante además. Así que es otro buen momento para que abran la cabeza porque no saben dónde nos va a llevar. Bienvenido, Luis Emilio. Bueno, gracias Andrea por la presentación y particularmente por esta nueva invitación a participar de este congreso. Como ustedes saben, el título de este congreso es OVNIs al ataque. Y bueno, planteado en esos términos, no me quedo más remedio que preguntarme si los OVNIs constituyen una amenaza para la humanidad. Y resulta que el primer conocimiento que el público suele tener sobre este tema viene en gran parte influenciado por la cultura pop, sobre todo lo que es el cine y la televisión hollywoodense, ¿no? Entonces, solemos un poco construir la imagen del alienígena desde una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, tenemos los visitantes extraterrestres con una actitud, si se quiere, benévola, amistosa, que vienen, como en este caso, a advertirnos sobre la amenaza de la autodestrucción, producto de la carrera armamentística, sobre todo la carrera nuclear. Y bueno, en muchos casos logran asimilarse con los humanos y quien haya tenido oportunidad de ver cada una de estas series o películas, recordar con una sonrisa esos momentos de alegría, ¿no? En ese aspecto positivo, si se quiere. Pero también tenemos este otro lado, ¿no? El lado oscuro, si se quiere, donde se nos presentan a los extraterrestres como invasores que vienen a depredar nuestro planeta, a llevarse los recursos y en ocasiones de un modo perturbador, la serie de los invasores, los expedientes X, a infiltrarse entre nosotros e incluso diseñar un programa, si se quiere, de asociación entre estos visitantes y lo que se suele denominar las élites para lograr una suerte de control de la humanidad, un dominio, ¿no? Ahora, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? La mejor manera de saberlo es tomando las opiniones, el conocimiento de científicos que están involucrados directamente en la investigación del tema OVNI. En este caso, bueno, tomé dos casos, uno que para mí es sumamente significante, que es el caso del doctor Jacques Vallée, una institución en la ufología, que presentó un artículo de opinión en un medio especializado que se llama The Debrief, en donde él recordaba su participación en la empresa Micro Aerospace Advanced Space Studies, en donde durante un par de años estuvieron desarrollando lo que se llama almacén de datos, que es una base de datos, de bases de datos, en donde se reunió la casuística ufológica mundial, alrededor de 260.000 casos correspondientes a 70 años, prácticamente toda la historia ufológica contemporánea, y que descubrió, ¿no? Porque el propósito era encontrar patrones de comportamiento, y encontró que de esos 260.000 casos, un 10% tan solo corresponde a casos militares. Ese tipo de casos son los que suelen ser de interés, por ejemplo, del Pentágono, que suele analizarlos o visualizarlos desde la óptica de una amenaza. Pero resulta que Jacques Vallée nos dice que la gran mayoría de los casos son incidentes sin mayores consecuencias para los testigos. Pero, parte que uno no puede dejar de lado, es que existe, así todo, un pequeño número que puede interpretarse como de una hostilidad localizada. Otro científico que trabaja con él, que es el doctor Gary Rowland, que ha sido nombrado en varias oportunidades, fue entrevistado el año pasado por el periodista Tucker Carlson
News, y fue interrogado particularmente sobre los encuentros cercanos, sobre todo cuando se producen aterrizajes o cuasi aterrizajes, donde el testigo está a relativa próxima distancia del objeto. Entonces, bueno, el periodista de algún modo le pregunta si hay que acercarse o no hay que acercarse, y Nolan, bueno, reconoce que parte de la humanidad es su curiosidad, o sea, lo natural sería, digo, no siempre suele suceder, pero la curiosidad en algún punto genera atracción hacia el objeto para tratar de, bueno, de comprender qué es lo que tiene enfrente. Pero él recomienda no acercarse porque considera que, bueno, el tema OVNI requiere aún de un profundo estudio, y porque él tiene conocimiento, por casos que le han llegado a él, varios casos, donde estos encuentros cercanos producen consecuencias negativas para el testigo. Uno de esos casos es el que ocurrió el 26 y el 28 de diciembre de 1980 en el bosque de Rendlesham, que eso está en el sur del Reino Unido, que, bueno, es interesante tener presente que existen dos bases aéreas ahí que existían, ya están desactivadas, Rasper Waters y Rendlesham, que tenían un aspecto que es muy interesante y que eran bases donde había depósitos de armas nucleares tácticas de la OTAN en ese entonces. Y durante esa noche, uno de estos testigos, que es lo que sería una suerte de policía militar, John Burroughs, junto con otros colegas, fueron enviados para identificar unas luces que se veían en ese bosque. Unas luces que eran muy particulares porque previamente habían sido detectadas por radar ingresando desde el cielo hacia el interior del bosque. Él, junto con otros colegas, en varias oportunidades cuando se acerca demasiado, al punto que otro colega, Adrián Bustinza, afirma que Burroughs desapareció brevemente, pero desapareció. Burroughs no recuerda eso, pero el hecho es que durante un tiempo permanece fuera de la vista de los otros policías militares que estaban en la zona. El asunto es que, pasado el poco tiempo de ocurrido ese incidente, Burroughs empieza a sentirse mal, empieza a consultar a médicos, e incluso tiene que volver a Estados Unidos porque él era oficiales norteamericanos operando como aliados en esta base británica. Y ahí es donde empieza el periplo difícil, lamentable de él, porque los resultados de los estudios médicos no eran alentadores, no eran positivos para nada. Se le descubrió una cardiopatía muy severa, que de algún modo, bueno, lo discapacitaba, y el hecho es que esa cardiopatía podría haber sido fatal si no fuera porque durante el evento aparentemente le produjo un crecimiento anómalo del tejido, o sea que ahí, bueno, sucedieron varias cosas extrañas. Quizás hubiera fallecido y así todo no ocurrió. Él incluso durante mucho tiempo quedó sin capacidad para poder seguir participando como funcionario militar, y empezó a pelear por un servicio de salud que lo asistiera, ¿no? Y bueno, ahí empezó a tener sus dificultades porque empezó el proceso de ocultamiento de lo que había ocurrido en ese incidente, y durante 20 años más o menos quedó, bueno, prácticamente desprotegido, hasta que tuvo la fortuna en el año 2013 de entrar en contacto con esta persona, que también ha sido mencionada en un par de oportunidades. Es el doctor Christopher Green, que además de ser médico, un especialista en neuropatologías, es también una persona que es funcionario de la CIA, o al menos lo ha sido durante mucho tiempo, es decir, tiene los accesos de seguridad necesarios y suficientes como para acceder a información de primer orden. Él analizó el caso y llegó a la conclusión de lo que él había sufrido, porque él tuvo ese problema de cardiopatía y también empezó a perder la vista, y el especialista en vista que
lo analizó, lo estudió, y insinuó que él había experimentado un contacto con alguna forma de radiación, algo que de algún modo lo confirmó Christopher Green cuando señaló que había estado sometido a una radiación electromagnética no ionizante de banda ancha. Había estado frente a un aparato que había generado una fuente de energía inesperada, con consecuencias difíciles para la salud de él. Por un lado, el apoyo que recibió de Green y fundamentalmente el apoyo que recibió del senador republicano John McCain es que el caso de él pudo ser reconsiderado y finalmente obtuvo la ayuda para sus tratamientos necesarios, y esto a su vez tuvo un valor muy importante porque fue una forma de blanquear, si se quiere, su caso, es decir, un reconocimiento oficial entre comillas. Ahora, no solamente ocurren este tipo de situaciones con lesiones en Reino Unido, por ejemplo, sino que hay una asociación de casos muy interesantes ocurrida en el nordeste y norte de Brasil, que dio lugar a la creación por parte de la Fuerza Aérea Brasilera de la Operación Plato, que tuvo como epicentro en Isla Colares. Ahí, durante varios meses, hubo múltiples avistamientos de ovnis, muchos objetos luminosos. De hecho, esas imágenes que se ven ahí son documentos oficiales, son propios de las imágenes obtenidas por oficiales de la Fuerza Aérea Brasilera. Y tomé un par de casos que me parecieron muy interesantes. El caso de Aurora Nascimento Fernández, que ella comentó que en una ocasión se vio seguida por uno de estos fenómenos. A los fenómenos que ocurrieron durante esta época le llamaban el fenómeno del chupa chupa, porque estos objetos luminosos, estos ovnis, eran capaces de proyectar haces de luz a los testigos, produciendo lesiones. En el caso de Aurora, ahí se alcanza a ver, ahí, ella fue en un momento seguida, sobrevolada por una luz, que luego empezó como a rodearla de un haz de luz rojiza. En un momento intentó pedir ayuda a su madre, lamentablemente no llegó a tiempo, ella quedó paralizada, atónita, congelada, y empezó a experimentar una suerte de pinchazos en el cuerpo, que seguramente fueron esas marcas, y se desmayó en esa oportunidad. Pero otro caso muy significativo es el de José Benedicto Bojea, porque involucra un caso de abducción. Es decir, él es una persona, un trabajador rural que debía desempeñarse en actividades en la ciudad. Él sale de su hogar a la 1 de la mañana, tenía que hacer un recorrido nocturno con una linterna. Durante ese recorrido empieza a ser seguido por una luz color verdosa. Esa luz lo adelanta, empieza a proyectar un haz de luz, pierde la conciencia. Cuando la recupera se ve rodeado por pequeñas entidades o criaturas con las cuales él relata haber tenido una suerte de intercambio amistoso, como un buen trato. Pierde nuevamente la conciencia. Durante ese periodo se estima que estuvo a bordo de ese objeto, porque durante prácticamente unas 7 u 8 horas él tiene un tiempo perdido, un missing time, y no solo eso, sino que aparece a varios kilómetros del lugar donde fue recogido. ¿Qué pasó con este testigo? Era una persona que previamente había sido operado, había tenido una operación en el cráneo, y producto de esa operación le habían quedado secuelas en la audición y la visión. Había perdido la audición y la visión se había visto afectada utilizando anteojos. Lo llamativo es que durante la abducción él pierde los anteojos y se da cuenta muchísimo tiempo después que lo había perdido, porque no había tenido necesidad de buscarlo, porque veía bien. Y con respecto a la audición, si bien no mejoró un 100%, recuperó lo suficiente como para poder oír algunos sonidos estridentes, si se quiere. Pero por otra parte tuvo consecuencias negativas, porque durante un tiempo él permaneció con un fuerte dolor en el lado derecho de su cuerpo y tenía
Otro caso muy conocido que se desarrolló en Brasil, que tuvo como escenario Brasil, es lo que se conoce como el incidente de Varginha, ¿no? Más conocido sobre todo es el encuentro que tuvieron 3 jóvenes adolescentes con esta criatura aquí representada, y un poco menos, pero que de algún modo ayudó a ser divulgado por James Fox en el documental Moment of Contact, la tragedia del soldado Marco Cherese, que fue uno de los que recibió la orden de intentar capturar a esta criatura junto con otro soldado. Y él tuvo la desgracia de que recibiera una suerte de rasguño por parte de este ser, con consecuencias letales. Y acá se produce una situación muy particular porque durante el análisis forense se descubre que había estado afectado por una bacteria, el Staphylococcus syphilis, que, si bien no es habitual, que es rara, no es letal, y de hecho suele estar presente en animales domésticos. Puede haber afectado perros, gatos, pero nunca producir un daño de gran naturaleza. Y sin embargo, el estudio de algún modo demostró que esta bacteria había generado una resistencia tal que fue capaz de sortear el sistema inmunológico de Cherese, sus defensas naturales, e incluso todos los antibióticos, todos los medicamentos que recibió para contrarrestar esa infección generalizada que llegó a tener, pero lamentablemente, perdió la vida producto de una septicemia grave. El doctor, ahí abajo, Joao Giannini, que es un médico forense internacional, que tuvo cargo de este tipo de pericias, señaló que el caso Varginha no solamente queda en contacto con esta criatura extraterrestre, sino quizás el interrogante mayor es esta otra extraña criatura, que es este vacilo que venía con este visitante extraterrestre. Ahora, no todos son malas noticias, no todos son lesiones, no todas son agresiones. También tenemos un aspecto positivo, que es aquellas personas, como Ted Rowe, que ante casos de este tipo, donde hay lesiones, donde hay experiencias traumáticas, deciden conformar junto con otros investigadores un equipo de apoyo para asistir tanto en la parte médica como en la parte psicológica a víctimas de este tipo de experiencias. Y recientemente el co-creador de NARCAP, que es una organización que investiga incidentes ovnis que afectan la seguridad de la aeronavegación, extendió su participación y dieron lugar, creo que fue el año pasado, la conformación de esta organización, que es la UAP Medical Coalition, que, como les mencioné, tiene este propósito asistencial. Ahora, solamente existen este tipo de incidentes que implican lesiones a los testigos. Hay otro tipo de interacciones que son bastante conocidas por muchos de ustedes, como es la interacción entre los ovnis y las armas nucleares o los sistemas de armas nucleares. Ahora recientemente, en el mes de febrero, cuando ocurrió una sucesión de hechos que, si les voy a mencionar, es el tema de los globos chinos. Durante la ocurrencia de todos esos incidentes, fueron convocados y empezaron a dar testimonio aquellos oficiales norteamericanos que habían sido testigos de aquellos casos en donde se había producido una interferencia en sistemas de armas nucleares norteamericanas, como el caso de Robert Salas, que, su caso es conocido porque él era un operador de sistemas de misiles y durante el sobrevuelo de un ovni todos esos sistemas de misiles quedaron completamente desactivados. Si hubiera querido alguien disparar a esos misiles, no lo hubiera podido hacer. Y acá abajo, Robert Jacobs, que su caso también es muy interesante porque él era un oficial que participaba durante una prueba del lanzamiento de un misil intercontinental. Esto fue en costa de California, y durante el vuelo de este misil, un objeto volador identificado orbitó, rodeó a este misil y desactivó la ojiva, dando cuenta de que era una ojiva
simulada, no era una ojiva real, pero daba cuenta de que si hubiera sido un misil real, este ovni tenía la capacidad para dejarlo fuera de servicio sin utilizarlo. Ahora, una investigación científica que se ha dado a conocer recientemente, en abril, hace muy poquito, el mes pasado, fue realizado por la Coalición Científica de Estudios sobre UAPs, que establece una correlación, está quedando bastante evidente, entre oleadas ovnis y visitas o incidentes en zonas donde hay o depósitos de armas nucleares, o silos de misiles, o en zonas donde se fabrican. Y ellos encontraron una pauta de comportamiento muy interesante. Por ejemplo, cada vez que se producía un avance en la capacidad destructiva del hombre, estamos hablando de armas nucleares, se producía un incremento en el número de avistamientos. Y cuando esos desarrollos no daban cuenta de un avance notable, se producía una baja, una caída en el número de avistamientos. Eso se dio a lo largo de 30 años y, por supuesto, esos estudios siguen adelante. Ahora, hay personas que les preocupa este tipo de situación porque existe el riesgo que un misil nuclear, por ejemplo, que desarrolla velocidades hipersónicas, en un sistema radar pudiera ser construido por su comportamiento con un ovni, que es uno de los 5 observadores que he mencionado en algún momento de Elizondo, en la capacidad de vuelo hipersónica. Entonces, Sabir Hussain, que es el director de la Sociedad India de Estudios sobre UAP, hizo un esfuerzo para presentar un caso ante la Corte Suprema de la India para alertar a las autoridades indias sobre el riesgo de que, producto de una mala interpretación, se produzca un conflicto nuclear, algo que pudiera parecer extraordinario, pero resulta que la India tiene como vecino a Pakistán por un lado y a China por el otro, que son también poseedores de armas nucleares. Una mala interpretación puede producir realmente una catástrofe global, porque si bien una guerra puede empezar localizada, pero al ser de carácter nuclear, las consecuencias terminan llegando tarde o temprano al resto del planeta. Y, para que se hagan una idea, Hussain recibió el apoyo de muchos investigadores o personas destacadas de la comunidad ufológica, como por ejemplo el doctor Hal Puthoff, acá aparece la carta que envió él, y Luis Elizondo con la carta que también envió él en respaldo. También hicieron otros testigos y otras personas significativas. Ahora, acá da la impresión como que ellos fueran una amenaza, porque tienen la capacidad para desarmarnos allí. Pero parece que a veces el peligro es al revés, que nosotros somos el peligro para ellos. Este caso realmente es poco conocido. Esto ocurrió en 1962. Fue una prueba nuclear que ocurrió en el Pacífico, en una isla, en un archipiélago, en el archipiélago Johnston, ahí se ve muy chiquito, pero bueno, ahí está, donde se estaban haciendo pruebas nucleares a gran altura, en la atmósfera y en algunos casos en el espacio exterior, para que se hagan una idea, a 200 kilómetros de altura. En una de esas detonaciones se alcanza a ver un poquito, miren, ahí no se nota tanto, ahí se ve como un hilito, y hay un hilito un poco más marcado. Se produce la detonación y algo cae. Eso es lo que muestra, al menos esas imágenes y el video de divulgación que ha circulado. Ahora, en una entrevista que hicieron no hace mucho a Luis Elizondo para el podcast Engaging the Phenomenon, James Gentoli hace un comentario respecto de esta prueba nuclear, con el nombre código Starfish Prime, donde habla de explosiones nucleares en el espacio y dice que da cuenta como que hubo una en la cual algo cayó, algo se estrelló, dice ahí, contra el océano y fue recuperado. Este es un caso que no se tiene mucha idea. Y la respuesta de Elizondo es interesante porque, no hay que olvidar que él ha sido un agente de contrainteligencia, en donde el manejo de la información y la comunicación es muy sutil, se quiere. A veces dice cosas sin que se diga muy explícitamente, dando a entender, y a veces termina obligado a disimular algunas cosas que tiene que decir, porque son personas que tienen acuerdos de no divulgación firmados
dicen lo que no tienen que decir, surgen consecuencias. Y él hace la interpretación en términos especulativos como que ocurrió una detonación nuclear. Cuando ocurre una detonación nuclear no solamente es el calor intenso, no solamente la radiación, no solamente son las ondas de choque, sino que existe también lo que se llama el pulso electromagnético, que emitido desde la explosión es capaz de destruir todo artefacto eléctrico o electrónico a kilómetros de distancia. ¿Y él qué dice? Elizondo, él considera que si hubiera habido un objeto volador no identificado, su sistema de propulsión se habría visto afectado, habiendo quedado inutilizado, y como no tiene alas, no tiene hélices, no tiene turbina, no tiene nada que lo sustente, cae como una piedra. Y dice, la gravedad tiene algo que decir, la madre naturaleza se hace cargo. O sea, ahí la ley de gravedad dice, te caíste y chao, ¿no? Y me quedé un poco pensando, ¿no?, al respecto de esta entrevista, si era solamente eso, y resulta que otro destacado investigador del fenómeno norteamericano, que es un historiador, Richard Dolan, recibió en 2020 el testimonio de un marinero que había estado desplegado en uno de estos barcos, y él dijo que cuando ocurrió esta prueba nuclear, esta detonación, había visto el sobrevuelo de un ovni enorme en la zona. Y después se enteró por otro marino que estaba desplegado en uno de los destructores de escolta, que había sido enviado como buzo para participar del rescate de este objeto. Por supuesto que, de momento, esa es la información que se tiene actualmente, con muchos casos OVNI. Esperamos que en todo este proceso de divulgación que se está dando tengamos un poco más de luz sobre lo que ocurrió. Ahora, ¿solamente pasa en Estados Unidos? ¿Solamente pasa en Rusia, en la Unión Soviética? No. A mí me llamó la atención descubrir esto, pero bueno, nuestro país también tiene sus propios casos, y en este caso hay que remontarse a la oleada OVNI argentina en 1995, que tuvo entre unas de sus zonas calientes, si se quiere, la región del Comahue, prácticamente es Río Negro y Neuquén. Y bueno, casi todos seguramente conocen el caso de Bariloche, no hay mucho detalle que agregar al respecto, pero sí señalar un aspecto que a mí me parece muy importante, y es que en una entrevista que le hacen el diario La Nación, recordando o evocando el caso Bariloche, porque por algo, bueno, hace un comentario que a mí me llamó mucho la atención, porque él dice: en mi avión iban unos 30 físicos nucleares a un evento en Bariloche, y luego menciona que ellos nos están controlando y supervisando para que no nos matemos entre nosotros. Bariloche no es solamente una ciudad turística donde se come rico chocolate y todo eso, ¿no?, sino que es la sede de IPAC, Investigaciones Aplicadas, que es un centro de tecnología por excelencia en Argentina, que fabrica reactores nucleares de investigación, radares, satélites de tecnología de punta. Es la sede del Instituto Balseiro, donde se forman nuestros técnicos, nuestros científicos nucleares. Y bueno, está el Centro Nacional de Energía Atómica, el Centro Atómico Bariloche, donde hay un reactor de investigación. No solamente Bariloche ocurrió este caso, que bueno, todos conocen, el caso Bariloche o el caso Polanco, sino que fue precedido en 3 meses por lo que se conoce como el caso Pilcanilleu, que está situado en Pilcanilleu, a unos 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche, y que involucró a 2 testigos que iban desplazándose en un Dodge 500 en esa ruta, y a lo largo de ese recorrido el auto sufre un desperfecto eléctrico, el auto queda a mitad de camino, y bueno, en una época donde todavía no estaba tan desarrollada la tecnología de comunicación celular y todo eso, quedarse en medio de la nada era una situación potencialmente peligrosa. Deciden dirigirse hacia Pilcanilleu, y durante ese recorrido se ven acosados, ahí lo dibuja en el suelo, por una serie de esferas de luz que de una u otra manera como que los persiguen, los sobrevuelan, incluso llegaron a dejar marcas en el suelo. De hecho,
durante una emisión del programa Almorzando con Víctor Grana, en esa época, bueno, todos conocen a Fabio Serpa, que él difundió esas imágenes que dieron cuenta, bueno, de ese caso, y a mí Vilcanilleu me sonaba, este nombre me recuerda algo, y bueno, reconocí que en Vilcanilleu existe el complejo tecnológico Vilcanilleu, que es el centro donde se produce uranio enriquecido en Argentina, que para que se hagan una idea, es el combustible que se utiliza en las centrales nucleares, pero que fue concebido originalmente para alimentar de combustible a lo que iban a ser, no fue al final, pero que iban a ser los submarinos nucleares argentinos, y también para el programa de armas nucleares argentino, que tampoco logró desarrollarse lo suficiente, pero que se estaban generando las capacidades para hacerlo. Bueno, y acá venimos a un episodio, a una sucesión de hechos que, bueno, me parece sumamente interesante, que yo le llamo la invasión de los globovnis chinos, porque realmente estos hechos, bueno, fueron noticia mundial, no hubo realmente lugar en el mundo que no hubiera tomado conocimiento de esto. Y a mí me interesa mucho esto que ocurrió porque nos muestra el rol que cumplen los medios de comunicación y, por supuesto, los funcionarios públicos en cuanto a la comunicación, es decir, si nos informan o nos desinforman cuando nos están hablando. Y bueno, acá se ve una imagen del globo visto desde el costado de un avión U-2, que es el único que tenía, o uno de los pocos que tiene la capacidad para volar más alto que el globo. Este globo estaba volando por arriba de los 20.000 metros de altura, que es una zona del espacio aéreo donde las aeronaves comerciales y prácticamente todas las aeronaves militares no pueden volar. Y fíjese un detalle, en los medios de comunicación empezaron a utilizar términos que eran bastante ambiguos, porque hablaban misteriosos objetos en el cielo, objetos en gran altitud. Y bueno, yo me pregunté, ¿estamos hablando de globos no identificados como sinónimo de... Bien digo, objetos no identificados como sinónimo de globos? Si un globo es un globo, no hay mucha manera de confundirse. A lo sumo, pueden haber dificultades para precisar qué tipo de globo es, pero es un globo. De hecho, la infografía muestra ahí una imagen miniatura del globo. Entonces, ¿por qué nuevo objeto? ¿Por qué objeto y no globo? Un globo, un globo. Bueno, parte de la explicación tiene que ver con este sobrevuelo que se produce, porque ingresan al espacio aéreo estadounidense y sobrevuela varias de las bases nucleares norteamericanas. Y esto, bueno, es un problema muy importante desde el punto de vista geopolítico, porque prácticamente es como asumir que no solo el espacio aéreo norteamericano está siendo vulnerado, sino que los espías dan vueltas sin mayores restricciones, sin ningún tipo de impedimento. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación y sobre todo los funcionarios públicos para tratar de explicar esto? En un primer momento, el debate transcurrió entre si lo que estaban viendo eran globos chinos o si era extraterrestre. Bueno, señalado inicialmente los chinos como responsables, los chinos lo primero que hicieron es decir, miren, a nosotros también nos están sobrevolando ovnis y de hecho hemos dado la orden para derribarlos, así que estamos con ustedes. Pero después China empezó a doblar la apuesta y, como bueno, este artículo llegó a informar en su momento, empezó a acusar a Estados Unidos de sobrevuelo en territorio chino de 10 objetos no identificados, como tratando en algún punto de equilibrar la balanza. Pero en el mismo tiempo, durante el mismo tiempo que se estaba acusando, señalando a los chinos, empezó a circular lo que llamaría la opción extraterrestre, que esto es lo más llamativo, ¿no? Entonces, en una entrevista que le hacen al general Van Heck, que es el general responsable del NORAD, que es el Comando Espacial de Defensa de Norteamérica, que incluye a Canadá. Todos recordarán que los globos no solamente afectaron a Estados Unidos, sino también a Canadá. Cuando le interrogaron sobre la posibilidad de que fuera algo extraterrestre, dice, no
no podemos descartar nada, dejamos esto en manos de la agencia de inteligencia o contrainteligencia para que resuelvan el asunto. Y en el mismo sentido, el Poder Ejecutivo estadounidense, la presidencia, da la orden, la instrucción para que se cree un organismo que funciona como una institución intergubernamental que afecta a varias agencias estadounidenses para tratar de resolver el enigma. El asunto es que meses antes había entrado en funcionamiento la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, algo que fue creado por legislación estadounidense y por el Congreso. Entonces, es como que estaban duplicando el esfuerzo para tratar de descubrir lo mismo. No se entendía y eso generó mucho ruido, mucha confusión y mucho malestar, sobre todo en la comunidad ufológica. Y este artículo es muy interesante porque un ex legislador estadounidense del Partido Republicano, cuestionando a las autoridades, dijo: pero ¿y qué pasa si en realidad lo que se derribó fue un objeto de origen extraterrestre? No es que él estuviera pensando que eso fuera de origen extraterrestre, pero era una forma de algún modo de cuestionar el modo en que se estaban comportando las autoridades, porque derribar algo que no está identificado puede implicar incluso esa posibilidad, la posibilidad de derribar un objeto de origen extraterrestre, y decía: no vale la pena iniciar un conflicto intergaláctico por eso, ¿no? Pero era un cuestionamiento más de tipo político por sobre todas las cosas. En un segundo momento se produce un intento de definir responsabilidades, pero muchas veces ese intento de definir implicaba indefiniciones. Por ejemplo, la recientemente creada Fuerza Espacial y el Comando Espacial prácticamente se pasaban la pelota uno al otro. Cuando entrevistaban a un vocero de la Fuerza Espacial, decían: y le pregunté a lo del NORA, se sacaba el problema encima. Y cuando le preguntan a lo del Comando Espacial, el Comando Espacial, para que se hagan una idea, es uno de los tantos teatros de operaciones que maneja Estados Unidos, así como maneja el teatro estadounidense, el teatro asiático, europeo, africano, etc. Ellos consideran al espacio como un teatro de operaciones militares. Pero ellos decían: para nosotros el espacio comienza a partir de los 100 kilómetros, esto ocurrió por debajo de los 100 kilómetros, a nosotros no nos pregunten, lo sumo lo que podemos hacer es ofrecer algún monitoreo de lo que está pasando, pero no es asunto nuestro. Y acá también ocurre otro momento interesante, que es cuando de pronto empieza a, por lo menos, intentar identificarse que eran estos objetos, entre comillas. Resulta que unos usuarios de globos amateurs reconocieron que se había extraviado uno en Alaska, que coincidía en el momento que se había producido el derribo de uno de esos globos, lo cual, se permite inferir que el globo derribado era ese globo amateur. Y acá, en estos dos artículos que ven acá, se produce una situación muy particular. En este, mencionan que estos globos fueron detectados porque los radares norteamericanos y canadienses estaban calibrados, por decirlo de alguna forma, para no detectar a los globos, porque el objeto de interés de los norteamericanos principalmente es interceptar cazas, bombarderos, misiles de cruceros, misiles balísticos, que sean chinos, rusos, coreanos, etc., norcoreanos. Y ellos consideran que un globo, por la velocidad de desplazamiento, no es una amenaza real. Y por eso es que pasaron aparentemente desapercibidos, y dicen que luego que se hicieron los ajustes del recalibramiento, los otros 3 globos fueron también derribados. Eso por un lado. Pero por otro lado, aquí, ese artículo dice que una semana antes de que el globo chino, el primero que fue derribado, fuera derribado, ya había sido detectado despegando de la isla de Hainan, que está al sur de China, y se lo siguió en todo el recorrido, por todo el Océano Pacífico, y reconocieron oficialmente que ese globo, de manera accidental, entró al espacio aéreo estadounidense porque se habían producido unas condiciones meteorológicas extraordinarias que hicieron que se desviara la ruta y entrar finalmente en el espacio aéreo norteamericano. Y se produce un tercer momento, que es el cuestionamiento de las autoridades.
En una entrevista que le hicieron a Nick Pope, que fue un antiguo funcionario del Ministerio de Defensa británico durante la primera mitad de los 90, en la oficina OVNI, él dijo que lo que estaban haciendo las autoridades era realmente engañar al público, porque sabían que se trataba realmente de presuntos globos espías, pero que si reconocían esa verdad, bueno, iban a recibir cuestionamientos de todo tipo, porque bueno, el espacio aéreo norteamericano, presuntamente inviolable, bueno, no tenía realmente esa condición. Por otra parte, en este caso, un periodista de investigación que se llama Tom Rogan, también cuestionaba a las autoridades norteamericanas porque en una de las entrevistas le respondieron al general Van Herk, él consideraba como una hipótesis posible la extraterrestre, y ellos le dijeron: olvídense extraterrestre, el único extraterrestre que nosotros conocemos es ET, nada que ver con esto. Y Tom Rogan le dice: mire, o sea, ustedes no pueden decir eso cuando en el mes de enero presentaron el informe oficial OVNI 2022, donde reconocen la existencia de objetos con comportamientos y rendimientos extraordinarios o inhabituales que requieren profundizar la investigación. Es decir, todo el tiempo desdibujando la realidad prácticamente, ¿no? Acá, en este artículo, una de las cosas que se señala, que es muy importante y muy frecuente, pregunta, ¿no?, si la verdadera amenaza que son los globos, los ovnis o el secretismo. Y muchas veces este tema del secretismo es muy importante porque se asume que el secretismo es para ocultar grandes conocimientos, desarrollos tecnológicos, estrategias de espionaje, etc. Y muchas veces el secretismo es una forma de encubrir la ignorancia o el desconocimiento que se tiene ante un problema determinado. Entonces, la mejor manera es decir: no, miren, acá no sabemos nada, con el secreto no hay que preguntar, porque nuevamente ellos son responsables del pueblo y si no tienen respuestas, bueno, algún tipo de solución hay que ofrecer. En este artículo, un poco lo que se muestra es que creo que todos lo vieron en un momento, prácticamente los titulares hablan de OVNI aquí, OVNI allá, OVNI más acá, y en ese contexto da la impresión como que es una buena noticia, que todo el mundo esté hablando de OVNIs, como reconocer el interés que existe como un sujeto de estudio, y resulta que no es tal esa naturaleza, sino que es algo peor, es atribuirle el carácter de OVNI a algo que se sabe que es un dron, que es un globo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se repite con mucha frecuencia ese tipo de noticias, la gente finalmente se desinteresa porque, obvio, al final termina siendo todo globos, todos drones y nada extraterrestre acá. Y bueno, este último artículo, un poco lo que muestra es algo que todo el mundo conoce acá, y es que durante 75 años el gobierno estadounidense, a través de los distintos programas oficiales OVNI, ha tenido una práctica de lo que se llama, bueno, el descrédito, ¿no? Siempre encontrar al grueso de los casos una explicación convencional, aun cuando muchas veces eso implicaba forzar los argumentos. Ahora, bueno, saliendo de la saga de los globos chinos, la pregunta que bueno, yo me hacía era si los globos son inocentes. Y bueno, no todos los globos son inocentes, algunos sí, hay globos que son científicos, globos que son meteorológicos. Pero bueno, en algunas oportunidades los globos tienen capacidades para realizar misiones de reconocimiento de espionaje. Ahí se puede ver, por ejemplo, eso es una antena satelital que permite la comunicación en tiempo real de ese globo con satélites en órbita, que a su vez reenvían esa información a, en este caso, el globo chino, ¿no? Pero más inquietante aún es esto que vemos acá, que fue una información compartida por la escritora Annie Jacobsen, que escribió un libro sobre el Área 51. Esta imagen que se ve acá ocurrió en el Área 9. Hay varias áreas, en este caso vemos una imagen del Área 9, y ahí al fondo se ve lo que sería conocido como el Área 51. Acá lo que vemos es un globo que está llevando una carga útil. Esa carga útil se convirtió en la mayor detonación nuclear hecha en el territorio estadounidense. Es decir, que uno no puede menospreciar el riesgo que implica el sobrevuelo de un globo sobre el espacio aéreo. Ahora, este problema de los sobrevuelos de globos sobre el espacio aéreo ocurre solamente en Estados Unidos o en China. También ocurrió en Argentina. Y bueno, muchos seguramente
aconteció sobre Buenos Aires el 17 de septiembre de 1985. Esta es una de las imágenes más conocidas que fue tomada por el Observatorio Astronómico de La Plata. Y como sucedió en febrero de este año en Estados Unidos, también fueron enviados aviones para tratar de interceptar ese objeto y al menos tratar de identificar de qué trataba. Fueron enviados 2 Mirage, que en ese momento estaban haciendo un vuelo de rutina. Llegaron a su techo máximo de vuelo, que son casi 20.000 metros de altura, y el objeto se encontraba mucho más arriba. También fue muy conocido la participación del Canal 9 de Buenos Aires, un nuevo diario que fueron con un Learjet, e incluso el que tenga ganas puede buscar el video en YouTube, que seguramente lo pueden ver, que es muy interesante, donde también despegan con el camarógrafo, el cronista, tratando de identificar qué es lo que había ahí en el cielo. Llegaron al techo máximo de vuelo, que son unos 15.000 metros, y el globo, o ese objeto mejor dicho, seguía estando a gran altura, no lo podían alcanzar. Esta foto es muy interesante porque es una foto que tendría como origen una fuente militar, pero de carácter extraoficial, es decir, como no proviene de un informe o de un documento oficial, no puede ser, si se quiere, insisto con la expresión, validada oficialmente, pero fue obtenida por el investigador Roberto Banch, que es un investigador destacado, cuya fuente de información son confiables, y ahí habla de que fue obtenida por un avión militar que resulta prácticamente inevitable asociar al vuelo de los Mirage con esa foto. Acá, tenemos una imagen que es similar a lo que se vio en Buenos Aires, pero esa imagen fue tomada en Australia, en la ciudad de Tamworth, un poquito antes, y que corresponde al mismo objeto, que era un globo Mir quiere decir Montgolfier Infrarouge, que fue lanzado, ahí se alcanza a ver la trayectoria, desde una localidad cerca de Pretoria, en Sudáfrica. Ahí ven la trayectoria que sigue al sur de Australia, y ingresa al sur de Argentina, hasta que finalmente, en parte de la trayectoria, ingresa por Chile y luego aparece por Buenos Aires. Ahí ven un documento que recibió el investigador Carlos de María, que es un astrónomo amateur, que se comunicó con el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, que confirmó el origen francés de este globo. Un documento de prensa de la Fuerza Aérea Argentina, que si bien no es preciso, pero da cuenta de que ellos asumían que lo que había ahí era un globo estratosférico también. Y acá vemos 2 imágenes de la repercusión en la prensa y en medios de comunicación de tipo ufológico, ¿no? La revista Cuarta Dimensión, creo que casi todo el mundo la conoce. Bien, la seguimos. Ahora, planteo todos estos escenarios que les he estado mostrando, ¿qué herramientas tenemos para salir de este estado, si se quiere, de incertidumbre, tratar de comprender realmente si estamos ante una amenaza extraterrestre, o si las amenazas son globos chinos, o si las amenazas somos nosotros mismos para nosotros mismos? Y lo mejor que se puede hacer con esto es lograr que la ufología se convierta en una disciplina de carácter científico que cuente con todas las herramientas propias de la ciencia. Y estamos en este momento transitando un momento, yo creo, muy interesante por todos los desarrollos que se están logrando. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos para que tengan una idea. Por ejemplo, próximamente, ahora al fin de este mes, se va a presentar lo que sería un anticipo del informe independiente que ha hecho la NASA, que ahí vamos a ver qué tiene la NASA para decir al respecto. En este caso estamos hablando de un organismo de investigación oficial estadounidense. También hay esfuerzos privados, donde trabaja, por ejemplo, la Universidad de Harvard con inversores capitalistas privados. Este proyecto está liderado por el doctor Avi Loeb y, entre otros aspectos, busca instalar pequeños observatorios con múltiples sensores. El primero va a estar en Harvard, pero van a haber otros instalados en otras partes del mundo para hacer un escaneo sistemático del cielo, apoyándose mucho, como ocurre en varios de estos proyectos, usando mucho de la muy comentada en estos tiempos de inteligencia artificial. Acá, en la Universidad de Würzburg, en Alemania, en el Centro de Investigación de Estudios Extraterrestres, también, ahí tienen una pequeña imagen,
se están instalando unos sensores en el techo de la universidad, es decir, que una universidad está considerando a la investigación ufológica como de tipo científico, es decir, que está dando valor e importancia. Y acá abajo tenemos un ejemplo de algo que en algún punto vimos recién con la presentación del grupo Hemisferios, que es lo que se denomina ciencia ciudadana, que para decirlo brevemente, son investigadores civiles que no están involucrados ni con una universidad ni con un grupo oficial de investigación, que con sus propios recursos utilizan distintos tipos de sensores para hacer una vigilancia, una observación sistemática del cielo para obtener datos con herramientas tecnológicas de última generación. Otro escenario que se está produciendo ahora, que me parece significativo, es lo que yo denomino la visibilidad creciente del colegio invisible. El colegio invisible es un concepto desarrollado por Jacques Vallée hace casi 40 años prácticamente, que daba cuenta de que muchos investigadores, que eran científicos, que eran académicos, si bien participaban en la investigación OVNI, por el estigma que tenía, que aún tiene el tema OVNI, mantenían un perfil bajo y no se exponían y no se querían mostrar por temor a perder su puesto de trabajo y un montón de situaciones realmente contrarias, incluso algo que es súper conocido, que es el desprestigio, ¿no? Esas estrategias de descrédito permanente. Esto se ve acompañado, no quería dejar pasar que en febrero hubo un simposio inaugural Liminar 2023, en donde se reunieron justamente académicos, investigadores de distintas partes del mundo para hacer su primera presentación, cuyo propósito es esta organización que ven ahí, la Sociedad para los Estudios UAP, que es publicar con relativa frecuencia documentos de tipo académico realizados por pares. Es decir, utilizar las mismas herramientas que utiliza la ciencia en las universidades para, en este caso, investigar el fenómeno OVNI. La universidad también tiene un rol en la apertura para generar puertas para adentro, eventos o congresos o simposios OVNI. Va a ocurrir uno, por ejemplo, en noviembre de este año, en la principal universidad francesa, que es la Universidad de la Sorbona. Yo creo que esa es una de las mejores señales del progreso positivo que está teniendo la investigación OVNI, que una universidad prestigiosa como la Universidad de Sorbona reciba un evento de esta naturaleza, porque bueno, ahí está Jacques Vallée, Avi Loeb, Christopher Mellon, ¿no? Las personas muy destacadas en la investigación. Otro aspecto que es muy importante es que testigos OVNI militares, en el caso de Ryan Graves o de Andy Dietrich, ellos fueron testigos, uno del caso del OVNI Tic Tac en el Pacífico en noviembre del 2004 y Ryan Graves fue en el Océano Atlántico en 2014-2015. En este caso, los testigos dejan de ser testigos para tener un rol más activo e involucrarse en organismos o instituciones que en algún punto tienen como objeto de estudio el estudio justamente del fenómeno OVNI. Ryan Graves, por ejemplo, se incorporó a la comunidad de interés sobre fenómenos aeroespaciales no identificados del Instituto Norteamericano de Astronáutica y Aeroespacial, que es, para que se hagan una idea, el organismo que aglutina a todas las corporaciones aeroespaciales norteamericanas, es decir, que reconocen al sujeto OVNI como un objeto de interés, y de interés serio, ¿no? Porque ponen a una persona como Graves, que aparte de testigo y de ser un piloto naval retirado, es una persona que tiene formación en astrofísica. Y él también creó Americans for Safe Aerospace, que es un lobby, en Estados Unidos existen los lobbies, que tienen como propósito accionar sobre generalmente los legisladores para que un tema de interés, en este caso garantizar que el espacio aéreo norteamericano sea seguro, obligue a los legisladores a tomar en serio este tema. En el caso de Alex Dietrich, bueno, él se incorporó a Enigma Labs, que es una empresa que va a aportar inteligencia artificial al Pentágono para analizar grandes volúmenes de casos OVNI. Es decir, la inteligencia artificial va a ayudar a clasificar y a identificar patrones de comportamiento para lograr comprender la naturaleza del fenómeno OVNI. Otro tema que me parece significativo son alianzas que se están formando entre importantes grupos o proyectos de investigación en distintas partes del mundo. Es decir, se empieza a reconocer que el problema OVNI no es un problema nacional, sino que es un problema de escala internacional.
Entonces vemos acá una organización estadounidense estableciendo vínculos con una francesa y con una noruega. Esto ocurrió en marzo y abril de este año, hace un poquito. Bueno, esto también me parece sumamente significativo. Estos países están directamente involucrados con Estados Unidos, pero por causales diferentes. Canadá lanzó en febrero de este año el Sky Canada Project, en la cual la Oficina del Asesor Científico Nacional Canadiense, que para que se hagan una idea, una persona que asesora directamente al primer ministro canadiense en todas cuestiones de naturaleza científica, incorpora como un objeto de interés científico de importancia nacional al estudio de los UAP. Y lo que tiene importante esto, bueno, lo mencioné recién con el tema de los globos chinos, es que Canadá comparte junto con Estados Unidos el NORAD, que es la defensa del espacio aéreo norteamericano. En este caso, bueno, sería la contracara, porque bueno, Rusia en este momento tiene un conflicto bastante importante con Estados Unidos, y evidentemente los rusos están muy atentos a lo que hacen los norteamericanos, y han lanzado ahora, recientemente, en un instituto, que es el Instituto de Matemáticas Aplicadas, también un programa de investigación OVNI, y este programa se da dentro de la Academia Rusa de Ciencias, es decir, que la comunidad científica académica rusa considera al estudio OVNI como un sujeto de estudio legítimo, y en este caso, que es el Instituto Keltich, tiene una tradición muy importante porque participó en el programa espacial soviético en su momento y ruso en la actualidad. Es decir, que bueno, es un instituto, lógicamente, con razones para tener interés en este tema. Esto, bueno, también ha sido noticia recientemente, que es que los representantes del pueblo, que finalmente son los que trabajan en el Congreso, legisladores, representantes, senadores, etc., empiezan a solicitar explicaciones o respuestas a personas que tienen o deberían tener conocimiento sobre el tema. Entonces se van generando distintos tipos de audiencias. Esto ocurrió ya hace un año atrás en Brasil, esto ocurrió bueno, recientemente en México, la vimos, por lo menos tenemos una idea, ocurrida en Estados Unidos, y esta ocurrió también hace poquito en Japón. Muchos, bueno, a veces desde Japón tenemos pocas noticias porque se nos presenta como algo distante, y sin embargo en esa audiencia fueron invitados 4 funcionarios del área de la defensa japonesa, y cada uno de ellos brindó argumentos para demostrar que, bueno, que el interés sobre el fenómeno OVNI es importante, es decir, hay que prestarle atención y no considerarlo como un delirio, como una fantasía. Salimos del terreno nacional y llegamos al terreno de lo que sería la seguridad regional, y nos encontramos con que la OTAN ha mostrado interés en el tema OVNI, un interés quizás no tan explícito, pero un interés al fin, y en un taller que tuvo lugar en noviembre del año pasado, con el título Espacio, explorando la frontera final de la OTAN, fueron invitados Ryan Graves, que ya lo hemos visto varias veces, y Rick Hoffman, que es uno de los fundadores de la Sociedad para los Estudios sobre UAP, la SCU. En esa presentación en Bolonia, el año pasado, ellos hicieron referencia particularmente al tema de la seguridad en la aeronavegación, es decir, el riesgo que implica para las aeronaves, tanto civiles como militares, encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Y Rick Hoffman presentó, o recordó mejor dicho, un caso muy interesante que ocurrió en 1976 en los cielos de Irán, en la capital de Teherán, donde fueron enviados para interceptar un objeto volador no identificado, 2 cazas Phantom F-4, y cuando se aprestaban a activar sus sistemas de misiles para dispararlo contra este OVNI, todo el sistema electrónico a bordo prácticamente quedó desactivado y el sistema de armas no se pudo utilizar, lo cual bueno, demuestra la inteligencia que existe detrás del fenómeno. Pero algo más inquietante y poco conocido es que esto estaba siendo observado desde el espacio por un satélite de reconocimiento norteamericano, es decir, algo que está ocurriendo en Irán estaba siendo a su vez seguido, reconocido por Estados Unidos, dando cuenta, por supuesto, de la veracidad del incidente. En Europa también, el general Claudio Graciano, bueno, fue entrevistado, consultado al respecto. Él era hace poco el responsable del Comité Militar de la Unión Europea, y él, bueno, señala que
los UAP o los PANI son eventos críticos que podrían afectar al tráfico aéreo. Ahí da cuenta también de que es un tema cierto, es un tema real que merece interés y preocupación. Y esto ocurrió, bueno, el mes pasado, si no mal recuerdo, donde fue entrevistado un funcionario de la Fuerza Espacial Estadounidense sobre el tema de los extraterrestres, o asociar a los ovnis como extraterrestres, y él asumió, él recordó haber sido piloto de alrededor de 83 naves, o sea, ha volado un montón de aviones, helicópteros, de todo tipo de artefactos voladores, y reconoce que tanto él como colegas suyos han sido testigos de cosas que no pueden explicar, lo cual muestra una paulatina apertura, una buena señal de que, bueno, se reconoce a este tipo de problemas como algo cierto y verosímil. Y me parece fundamental este aspecto porque señala la necesidad de colaborar y de intercambiar información entre los distintos países del mundo. Es decir, asumir que el fenómeno OVNI no afecta solamente a un país, sino que es un problema de interés global, de interés planetario. Y ya para finalizar, plantear el problema OVNI ante la ONU, es decir, considerar que el problema OVNI es un problema mundial y que requiere una respuesta mundial, un compromiso internacional. Esta noción o esta idea no es algo nuevo, esto ya se remonta hacia 1967, donde un investigador OVNI, que a su vez era un doctor en física atmosférica, el doctor James McDonald, presentó una propuesta para abordar el problema OVNI desde una lógica científica ligada al interés internacional del tema. Esto lo hizo ante el grupo de asuntos sobre el espacio exterior, ¿no? Aquí, unas 3 semanas después, fue entrevistado el que era en su momento el secretario general de Naciones Unidas, el birmano Bhutan, y ante el New York Times se le preguntó sobre este tema y él respondió algo sumamente importante. Dijo que en esa época había 2 problemas que eran muy importantes: la guerra de Vietnam, que estaba en su momento más difícil, y el tema OVNI. Avanzamos hacia 1978, que quizás fue uno de los puntos más significativos en este esfuerzo de llevar el tema OVNI a Naciones Unidas, donde a iniciativa del primer ministro de Granada, Sir Gary Gairy, junto con un elenco muy importante para la época de investigadores del fenómeno OVNI, testigos como el doctor Joseph Alejani, el doctor Jacques Vallée, el astronauta Gordon Cooper, quisieron llevar ante el Comité Político Especial una propuesta para crear una agencia internacional para el estudio de los objetos voladores no identificados. Acá se alcanza a ver, bueno, muy chiquito, un listado de casuística mundial, es decir, mostrar que el fenómeno ocurre en todas partes del mundo y que es real. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, no hubo suerte, porque recibió esa propuesta el veto, entre otros, del Reino Unido, y porque lamentablemente al poco tiempo Sir Gairy sufrió un golpe de Estado, y bueno, lo sacaron del poder, así que ese proyecto no pudo prosperar. Bueno, otro momento muy importante fue el famoso discurso que dio Ronald Reagan ante las Naciones Unidas en el año 1987, en una época de Guerra Fría, también uno de sus puntos más importantes. Él planteó si de pronto ocurriera una amenaza original del espacio exterior, todos los países del mundo deberían unirse, aliarse contra ese adversario común. Fue un intento, digamos, de establecer algún vínculo de buena fe y de buena voluntad con el que era el premier soviético Gorbachev en ese entonces, pero bueno, la cosa no prosperó demasiado. Y el punto final, que a mí me interesa que tengamos todos presentes a partir de ahora, es el intento de que se consolide el proyecto Titán. Es un proyecto patrocinado por la República de San Marino y que tiene, bueno, nuevamente como finalidad que se conforme una oficina patrocinada por Naciones Unidas para anualmente organizar lo que sería un congreso, un simposio OVNI en ese país, es un enclave que está en el interior de Italia, para que representantes de todos los países del mundo, en donde todos los países del mundo estén involucrados y participen activamente en el esfuerzo por tratar de dilucidar
la problemática OVNI. Acá hay un poco lo que es la expectativa, lo que se espera en los próximos meses, que son los objetivos que se tienen que cumplir cada uno de esos para que se legalice o se apruebe la investigación oficial OVNI ya a nivel de Naciones Unidas. Así que bueno, tenemos que estar atentos en estos próximos meses y hasta el comienzo del año que viene para ver si bueno, se logra finalmente esto y tenemos finalmente, yo creo que la parte más importante es un objeto de estudio legitimado y el fenómeno OVNI, bueno, sea un objeto de estudio legitimado. Así que bueno, hasta acá llego, espero que les haya resultado de interés. Muchas gracias por la atención. Bueno, este vínculo estratégico entre Sephora y ICER, International Coalition Extraterrestrial Research, nos muestra hoy en un momento importante en el ámbito de las Naciones Unidas. Estamos tratando de generar agenda y en octubre estamos pendientes de un momento que puede ser un antes y un después, porque en octubre las Naciones Unidas va a tomar consideración de este envío que hace el gobierno de San Marino y que nos va a necesitar a muchos aquí, no solo en Argentina, en Sudamérica, sino en el mundo, porque ya muchos estamos integrados a ICER. Yo represento a lo que es todo el continente de América del Sur y vamos a necesitar de la ayuda de todos ustedes porque vamos a hacer una fuerte avanzada a nivel de Cancillería. Y en esa conferencia quiero darles una noticia que para nosotros es muy importante. De prosperar esa conferencia avalada por las Naciones Unidas, van a estar los máximos expositores. Luis Elizondo, Christopher Melo, va a estar Ryan Rex, que ahí vieron el piloto que aparece en varias situaciones de alianza. Va a estar Jacques Vallée, va a estar Gary Nolan, ya nombres que seguramente les suenan porque son los protagonistas de esta gran apertura.